y estaremos predicando por el tema un grito de angustia y un canto de alabanza. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Padre y buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Venimos delante de tu presencia, poniéndote en tus manos, Señor, este pequeño mensaje, Señor, que pueda llegar a las vidas necesitadas, Señor. No sabemos a quién, Padre Santo, por la situación que estén pasando algunos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, pueda ser de bendición a sus vidas, Padre Santo. Asimismo, te pedimos, Señor, por todos los compañeros, Padre Santo, y por toda remanente en el nombre de Jesús, que seas tú, Padre Santo, obrando, Padre Santo, y deshaciendo toda obra de maldad, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Glorifícate en esta hora. Atamos y reprendemos todo espíritu contrario, Señor, a tu palabra. Que sea tu palabra glorificada, Padre. Que tu palabra corra, Padre Santo, ahí por el internet, por las redes sociales, Señor, y que pueda alcanzar las almas, Padre, para lo cual tú nos has llamado, para predicar este santo evangelio, Padre, hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús te pedimos ser de bendición para los amigos, para las almas presentes, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Este salmo, en el Salmo 22 que acabamos de leer, este salmo se refiere a una profecía que escribe el rey David acerca de un acontecimiento que ya nosotros sabemos, que fue el sacrificio de Cristo. Vea usted, fue profetizado antes, gloria al Señor, como en Isaías 53 también encontramos, ¿verdad?, esa profecía que él iba a ser crucificado. Y aquí en este Salmo 22, verso 1 en adelante, la exclamación que dice acá el salmista, y exclama y pone, dice: Dios mío. A este salmo, uno de los más citados en el Nuevo Testamento, se le llama el Salmo de la Cruz. Oiga, porque con tanta exactitud describe gráficamente el angustioso sufrimiento de Cristo en la cruz. Oiga, aquí describe este salmo el sacrificio, el dolor, la angustia que él pasó en esa cruz del Calvario. Amén. Y antes, ¿verdad?, lo habían profetizado, y aquí el salmista lo dice, ¿verdad? Y dice, nótese que todavía no ha sido librado. Oiga, todavía no había sido librado de las pruebas y del sufrimiento. En tal sentido, todos los creyentes que sufren pueden identificarse con las palabras de esta oración. Oiga, una oración en la cruz del Calvario. Cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, acuérdese que de él ya estaba escrito que tendría él que llegar a la cruz del Calvario, que lo iban a menospreciar, que lo iban a golpear, que le iban a hacer un sinnúmero de cosas, que él iba a sufrir el estrago de aquellos que lo iban a crucificar. Y aquí nosotros oímos un grito de angustia, una oración que él hace estando en la cruz del Calvario: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo sufrió la traición como lo vemos en la Escritura. Era seguido por multitudes de personas. Miles de personas iban detrás de Jesús cuando empezó su ministerio. 3 años y medio de ministerio que Jesús empezó, hermanos, y empezó a hacer prodigios y señales, milagros. Sanaba a los enfermos, limpiaba leprosos, hacía andar al cojo, le daba la vista a los ciegos, a los sordos los hacía oír.
levantaba muertos y echaba fuera demonios. Y mucha gente, al ver los milagros y al ver las señales que Jesús hacía, multitudes de personas empezaron a seguirle. Y multitudes de personas detrás de él. Él enseñó y predicaba la palabra, enseñándoles el reino de los cielos. Amén. Pero nosotros vemos que todo el propósito que él había venido a esta tierra era que él tenía que llegar hacia la cruz del Calvario. Amén. Gloria al Señor. Y nosotros, en este caso, leyendo el Salmo 22, nos damos cuenta de la exclamación que él hace. Acuérdese que a él lo seguían muchos y escogió 12 discípulos, pero dentro de ellos había uno que era diablo, dice, y era aquel que lo iba a entregar, era aquel que lo iba a traicionar y que lo iba a vender por 30 monedas de plata. Estaba el apóstol Pedro también, que lo iba a negar. Y había un sinnúmero de religiosos y de muchas sectas y del Sanedrín y de los ancianos y sacerdotes que lo iban a despreciar, que iban a decirle, pues, de alguna manera, que no era bienvenido. Amén. Así que nosotros vemos que lo que Jesús empezó a hacer, a muchos les parecía, hermano, que Jesús era pues una persona que estaba en contra de ellos. Y así como tenía muchas personas que le seguían, así había muchos que también querían matarlo. Gloria al Señor. Y aquí, estando en la cruz del Calvario, hay un grito de angustia que el Señor pega en la cruz del Calvario y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oiga bien este grito, este clamor que él pega en la cruz del Calvario. Al ver cuánta multitud y cuántos discípulos él tenía, no estaban ni aquellos 12 que él había escogido, no había ni uno en la cruz del Calvario, y aún así él dice: Dios mío, porque si era el único que estaba con él en ese entonces, el Señor no estaba con él, porque dice que aquí en este clamor que él pega, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sufrió los estragos de la traición, sufrió los golpes de aquellos que le aborrecían, el maltrato y las difamaciones que se levantaban contra Jesús, y todos aquellos que caminaban alrededor de la cruz y lo miraban y le decían, meneando la cabeza: a él se entregó, pues que le salve él. Otro pasaba y decía: si tú eres el Hijo de Dios, pues bájate de la cruz del Calvario para que nosotros creamos en él. Mas sin embargo, él solamente pegó un clamor al cielo diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tal vez el Señor se venía a su mente a todas aquellas personas que él había sanado, aquellas multitudes que le seguían, aquellas personas que Dios les había llenado el vientre, que les había dado los panes y los peces. No había ninguno de ellos que pudiera rescatarlo, más bien todos le abandonaron, todos le dejaron. Se sintió solo en la cruz del Calvario, y por eso él exclama y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué triste es, ¿verdad? Que cuando todo el mundo te deja, todo el mundo lo abandona, ¿cómo se sentiría Jesús que hasta el mismo Padre Celestial no estaba con él en los últimos momentos de su agonía? Santo Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Oiga, este clamor, mi Biblia está con letras rojas. Gloria al Señor, indicando que es la voz de Dios escrita ahí, hermano. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oiga, Jesús exclama aquí, hermano, qué triste sentirse aquella soledad, ¿verdad? De aquel cuando Jesús se siente solo ya para morir, en aquella angustia. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Mire aquel clamor que Jesús pegaba. Nadie le respondía. Había un silencio cuando él clamaba, que él se sintió solo. Él sufrió la soledad, sintió la traición de todo y se sintió solo clavado en aquella cruz.
gloria al Señor, sin que nadie le respondiera. Van a haber momentos, gloria al Señor, en que estaremos clamando y que tal vez sintamos aquel silencio, como el silencio de la noche, donde no se oye nada, que por más que nosotros clamemos y lloremos, tal vez nos vamos a sentir que no hay respuesta, tal vez nos vamos a sentir que nadie nos escucha, pero oiga, déjeme decirle que hay un Dios en el cielo que todo lo ve y todo lo escucha, y que Él tarde o temprano, Él nos responderá, gloria al Señor, como ahora mismo Él lo ha hecho, gloria al Señor. Aunque pensemos, aunque estemos doblados de rodillas ahí y estemos clamando y miremos que tal vez las cosas se empeoran, o que miremos que todavía no se solucionan las cosas, los problemas, las situaciones con la familia, etcétera, etcétera, nunca dejemos de clamarle al Señor, porque Él, estando en angustia, Él estando clavado en la cruz del Calvario, sufrió la traición, la soledad, que se sintió solo después de que multitudes le seguían. Mire cómo llegó Jesús a la cruz del Calvario. Llegó solo, a pesar de aquellas masas de gente, aquellos que le dijeron que iban a estar con Él hasta el final hasta iban a poner su vida en la cruz del Calvario por Él. No había ni uno. Así que usted no se desespere, porque al final Dios honra a los que le honran. Él es justo, Él oye el clamor del justo. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Un grito de angustia que Jesús pega en la cruz del Calvario y nadie le responde. Hay momentos que sentimos que como que la oración no hace nada. Hay momentos que sentimos que el ayuno no hizo nada. No, oiga, todo eso está apuntado en el cielo. Gloria al Señor. Lo que pasa es que el Señor nos está procesando, ¿sabe en qué? En la paciencia, a confiar en Él, a depender de Él, a que nosotros nos humillemos ante Dios y no ante el hombre, ante su palabra. Gloria al Señor. Aunque le seamos fiel a la palabra del Señor, usted no puede guardarle lealtad al hombre, porque el hombre falla. Usted tiene que guardarle lealtad al Dios del cielo, porque la palabra no falla. La Biblia dice que sea todo hombre mentiroso y sea Dios veraz. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Vea el clamor que pega. Gloria al Señor. Aquí Jesús en la cruz del Calvario. Nótese al menos dos hechos respecto a este salmo. Es un grito de angustia y pesar de un sufrido piadoso que todavía no ha sido librado de las pruebas y del sufrimiento. En tal sentido, todos los creyentes que sufren pueden identificarse con las palabras de esta oración. Las palabras del Salmo expresan una experiencia muy superior a la de cualquier experiencia humana común y corriente. Inspirado por el Espíritu Santo, el salmista profetiza el sufrimiento de Jesucristo en su crucifixión y señala su subsecuente vindicación 3 días más tarde. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús expresó ese terrible clamor en la cruz cuando se retiró la presencia amorosa y protectora de su Padre Celestial. Jesucristo fue desamparado por Dios porque Él sufrió en lugar de los pecadores, habiendo llegado a ser una maldición por ellos. Al citar este versículo, también Jesús estaba presentando todo el Salmo como una descripción de sí mismo. ¿Por qué Dios lo desampara en el último momento? En el último momento. Porque Él estaba presentando nuestros pecados. En la cruz del Calvario. Él se hizo maldición. Y estando en la cruz del Calvario. Oiga, lo más terrible es que cuando Jesús empieza su ministerio y escoge a los discípulos, aparte de los que escogió, había muchos que le seguían, que eran discípulos también.
que le seguía donde quiera que él iba y se movía. Ellos iban ahí. Ellos estaban ahí con él. Muchos de ellos, oiga, muchos de ellos vieron los milagros. Muchos de ellos vieron las sanidades. Los discípulos vieron cuando Jesús caminó sobre el agua. Vieron cuando resucitaba muertos. Muchos de ellos. Y aparte de eso, la promesa que Dios les había dicho y les dijo que Él iba a padecer, que Él iba a morir, pero que al tercer día Él iba a resucitar. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vemos que a la luz de la Escritura, qué terrible, ¿verdad? Que cuando nosotros vemos la historia de Jesús y en este salmo, nosotros podemos apreciar que este grito de angustia que él pega era aquel dolor que él sentía, no solamente en su cuerpo, sino por la humanidad entera. Estado clavado en la cruz del Calvario. Mira, Dios mío, clamo a ti de día y no me respondes, de noche y no hay para mí reposo. Estaba siendo él, hermano, angustiado, terrible. Que usted clame y nadie le escuche. Que usted deje saber y nadie le haga caso. Que usted esté orando y clamando y proclamando y nadie le haga caso. Qué terrible, ¿verdad? Que cuando vemos la situación en angustia que Jesús está pasando, vemos que no solamente le dieron la espalda a toda aquella multitud, todos aquellos discípulos, mas aquellos que él había escogido, no había ni uno que estuviera ahí para consolarle, para decirle algunas palabras de consuelo. No había ni tan siquiera uno. ¿Por qué? Mire que Jesús pasó algo bien tremendo, hermano, que a veces nosotros pensamos de que lo que estemos pasando, lo que vayamos a pasar. No, hermano, nosotros enfoquémonos en que Jesús venció todo eso para que Él ahora nosotros nos refugiemos en Él y nosotros recibamos consolación por Él, hermano. Vea usted que lo que Jesús está aquí gritando en un grito de angustia. ¿Cómo será un grito de angustia de aquel que está a punto de morir? De aquel que está siendo torturado. Tremendo, ¿no? Aparte de que, ¿qué pasaría por la mente, verdad, de Jesús? ¿Dónde están aquellos? ¿Dónde está aquella multitud? No, y no aparte, aquella gente que ¿cómo se llama? Que estaba con él, ¿verdad? Sino que vemos también la traición, ¿verdad? De aquellos que dijeron que iba a estar con él, sus discípulos, pero dice que en ese momento lo deja el Padre, lo dejan todos y está ahí crucificado. Aparte de que pega un clamor al cielo, vemos que hasta el Padre le da la espalda, por decirlo de alguna manera, que no hay quien le escuche. Qué terrible, ¿verdad? Que cuando no hay quien te escuche, no hay quien te oiga. Imagínense, qué terrible. Porque dice, pero tú eres santo, en el verso 3, tú que habitas en las alabanzas de Israel, en ti he esperado. Nuestros padres esperaron y tú los libraste. Oiga, a pesar del grito de angustia que pega Jesús en la cruz del Calvario, a pesar de eso, sigue alabando. Amén. ¿Ve? Estaba para morir, estaba angustiado, estaba ahí en tormento, pongámosle, estaba ahí desangrándose y aún así dice, Dios mío, oiga, pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de tu pueblo. Amén. Todavía tenía alabanza, aunque estaba pasando por una situación difícil de que todos le habían abandonado. Él estaba clamando al Dios del cielo. ¿Ah? Amén. Aleluya. Nuestra alabanza no puede quedarse, hermano, enterrada por cualquier situación. Nuestra alabanza no puede quedarse encajonada. Nuestra alabanza no puede morirse. Nuestra alabanza no puede quedarse ahí en
el olvido. No, no importa lo que pasemos en este caminar, nuestra alabanza tiene que fluir todavía. Hay alabanza todavía en la angustia, todavía nos queda alabanza para darle. Oh, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Dice la palabra. Oh, todavía hay alabanza en nuestros labios. Bendito sea el nombre del Señor. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Le está recordando al Señor aquí. Dice: líbrame de esto, consuélame. Sé que tengo que pasar por esto, pero consuélame. Qué triste es cuando estás pasando por angustia, cuando estás pasando por cosas tremendas y no hay quien te consuele. Mire, por eso la Biblia nos habla claro. Puesto los ojos en el autor y consumador, puesto los ojos en el blanco, puesto los ojos en Cristo. Aleluya. Porque aquí todos fallan, aquí todos son traicioneros, aquí te van a apuñalar por la espalda. Aleluya. Hay que poner la mirada en Cristo. Él no falla, Él es justo. Aleluya. Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel y para siempre su misericordia. Por eso nosotros no tenemos que tener la mirada en el hombre, porque el hombre es corrupto, el hombre falla, el hombre es hipócrita, el hombre es mentiroso, el hombre tarde o temprano nos da la espalda, pero allá arriba hay uno que todo lo ve, hay uno que todo lo sabe, y de ese nadie se puede burlar. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el clamor, y usted ve que Jesús aquí no está clamando a sus discípulos, ni está clamando a dónde están los apóstoles, a dónde está mi mamá. No, Él siguió diciendo: tú que libraste al pueblo de Egipto, aleluya. A Él siguió clamando, aunque no se oía nada, aunque había un silencio, aunque nadie le respondía. Él no dejó su alabanza. Él siguió alabando y glorificando, por más angustiado que estaba, por más terrible tormento que estuviera pasando. Estaba en la cruz, pero seguía alabando. Bendito sea el nombre del Señor. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Oiga, cuando nosotros confiamos en Dios, no podemos ser avergonzados. Avergonzados quedan los mentirosos. Avergonzados quedan aquellos que le dan la espalda a la palabra. Gloria al Señor. Por eso, hermano, cuando usted vea algunas situaciones difíciles, mejor quédese de. Es como en el pleito de un matrimonio. En el pleito de un matrimonio, ¿qué hace? ¿Qué hace la hermana de la esposa? Viene y se mete en el matrimonio a defender a su hermana. Y después, ¿cómo queda? ¿Para qué abre la boca si no sabe el asunto todavía? Es como hacerse, usted no ve que solo se oye una parte y no se oye la otra. Gloria al Señor. Y se van solo por un lado, por ese cajón de basura, porque le llenaron todo lleno de basura y se hace al lado de la basura. Pero todavía no han conocido la verdad. Por eso nosotros tenemos que, cuando Jesús viene aquí, Jesús dice: mire, aquí estoy yo. Y muchos pasaban y le meneaban la cabeza y decían: ¿y no decía que era el Mesías, pues? No decía que era el Mesías. Que se baje de ahí. Que baje, si baja de ahí, entonces creemos que es el Mesías. Y otros meneaban la cabeza. Se encomendó a Jehová que le salve él. Y tal vez eran aquellos que Dios había sanado. Tal vez eran aquellos que Jesús les había dado la vista. ¿Dónde estaban aquellos paralíticos? ¿Dónde estaban aquellos que Dios les hizo un milagro? ¿Dónde estaba toda aquella gente que Dios les dio de comer, que les dio de los panes y los peces? ¿A dónde estaban aquella gente que decía: Hosana, Hosana, aquel que viene a las alturas en el nombre del Señor? ¿A dónde estaba esa gente? ¿Dónde estaban todos? No, gritaban Hosana, Hosana cuando entró a Jerusalén. Pero Jesús, cuando los vio, llegó hacia el templo y empezó a llorar, porque todos aquellos que gritaban Hosana, Hosana, sabían que al otro día iban a estar gritando: crucifíquenle, mátenle, aleluya, no lo queremos, aleluya, que se vaya. Oiga, hermano, eso es terrible, eso
nosotros tenemos que beber la copa que el maestro bebió. Aquellos discípulos le dijeron, maestro, le dijo la mamá de aquellos dos discípulos, que mis hijos se siente uno a tu izquierda y el otro se siente a la derecha. Y Jesús le dijo, no, tú no sabes lo que pides. Le dijo, mira, le dijo, van a beber de la copa que yo bebo, pero quien se siente a mi derecha y a mi izquierda, eso lo tiene destinado mi Padre. La copa que Él bebió está hablando de que vamos a pasar los sufrimientos que Él pasó. Amén, gloria a Dios. Eso lo vamos a sufrir, eso lo vamos a pasar, pero eso no quiere decir que le vamos a dar la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué terrible, porque cuando nosotros vemos que Él se hizo maldición y Él que llevó nuestros pecados a la cruz del Calvario, oiga, que Él clamó. ¿Usted alguna vez ha clamado y siente que nadie le responde? Usted se siente angustiado y necesita una palabra de consuelo y no hay quien le dé una palabra de consuelo. ¿Cómo se sentirá una persona? Oiga, métase en el mensaje. ¿Cómo se sentirá una persona que está en el hospital desahuciada para morirse, que le quede un mes de vida y que nadie le visite? ¿Cómo se sentirá esa persona? Dígame usted. Y que esté llorando porque no hay nadie alrededor, ni siquiera a quien apretarle la mano, ni siquiera decirle algo a alguien, expresarse, sino que ahí en su soledad, ahí en ese silencio, ahí donde está atribulada, ahí donde está angustiado, ahí donde está turbado, ahí había alabanza en los labios de nuestro Señor Jesucristo. Hay momentos que la angustia, en la prueba, en la dificultad, vamos a sentir como un silencio, vamos a sentir que nadie nos escucha, que nadie nos quiere, que todos se fueron, que nos dieron la espalda, pero no deje de alabar el nombre del Señor. Amén. Amén. ¿Cómo se sentirá una persona que está a punto de morir que nadie le escucha? Qué terrible. ¿Cómo se sentirá una persona que le digan, mañana te vas a morir? Y que no tenga consuelo de nadie, que no esté ni su papá, ni su mamá, ni sus hermanos, ni sus hijos a la par. ¿Cómo se sentirá esa persona? Oiga, a Jesús lo dejaron todos. Y después de que sufre la traición y la soledad, y está en angustia, está en tribulación, aún a pesar de eso, todavía de eso, lo rodea el infierno. Lo rodean todos sus enemigos para acabarlo de matar. Qué terrible situación. Este salmo, cuando habla de que Él clamó y no me respondes. Clamo y no me respondes. El creyente, como Jesús mismo, pudiera a veces sentirse abandonado por Dios. Cuando eso ocurre, debe mantenerse firme en su creencia en Dios y en su bondad, y seguir orando y confiando en Él. Aunque sintamos que Él nos abandonó, aunque sintamos esa soledad, ahí en las madrugadas orando y llorando, recuerde, no deje de clamarle a Dios. Sigamos confiando en Él, porque Él sabe por qué pasan las cosas. Dice en el verso 22:6 dice, mas yo gusano y no hombre. Oiga, mas yo gusano y no hombre. Gloria al Señor. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Oiga, lo despreció el pueblo. Ahí dice, se sintió él como un gusano. En el verso 6 dice, mas yo soy un gusano. Un gusano como que no vale nada. Mas yo soy un gusano y no hombre. Oprobio de los hombres. Oiga, como detestable ante los hombres. Y despreciado del pueblo. No solamente
aquellos compañeros, discípulos y aquella multitud no estaba con él. A pesar de eso, lo deja el Señor, el Padre. A pesar de eso, después él dice, despreciado por el pueblo. Todo el que pasaba por esa cruz, porque ahí había gente viendo todo lo que estaba sucediendo. Lo miraban a él clavado y decían, y no que tenía poder, pues, y no que hacía milagros, pues. ¿Quién es este hombre entonces? Y no que él es el Mesías y está crucificado en una cruz del Calvario, ahí en esa cruz, y no puede bajarse. ¿Y dónde están los milagros que él hacía? Y todo se rumoraba. ¿Y dónde está ese tal Jesús que caminaba sobre el agua? Y Jesús solo viendo, oyendo todo lo que lo criticaban y lo murmuraban. Por decirles la verdad, lo llevaron hasta la cruz del Calvario. Fue despreciado del pueblo, despreciado por el Sanedrín, por los fariseos, por los escribas, por los ancianos, por los sacerdotes, el mismo pueblo de él, despreciado y clavado en la cruz del Calvario por su propio pueblo, por su propio pueblo. Oiga, todos meneaban la cabeza, no tuvieron compasión de él, no tuvieron compasión. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que Jesús predicaba, le señalaba el pecado. Amén. Cada vez que Jesús predicaba, los corregía. Y eso no les gusta a muchos. Cada vez que Jesús abría la boca para predicar y enseñar, les corregía el camino y señalaba lo que dentro de ellos había, que estaban podridos. Amén, aleluya. Y eso les hirvió la sangre para llevarlo al matadero. No tuvieron compasión de Jesús. Si con el árbol hacen esto, ¿qué no será de las ramas? Dijo. Así se prestan muchos y se hacen al lado de los corruptos, de los mentirosos. Se hacen al lado, ¿para qué? Para llevar a cabo su plan diabólico y llevar a matar a Jesús. Se reunieron. Uno de ellos lo entregó. Judas lo entregó por 30 moneditas de plata. Y por saber qué posición le quisieron otorgar los fariseos, los hipócritas, los sacerdotes. 30 monedas de plata por una posición, pero directo al infierno. ¡Qué terrible! ¡Ay, Dios! Lo entregó Judas. El Sanedrín se reunió para llevar a cabo su plan satánico y llevar a la cruz del Calvario y ejecutar su plan diabólico, llevar a la cruz del Calvario al maestro, al dador de la vida, aquel que les señalaba el pecado, aquel que les decía y les apuntaba con el dedo: hipócritas, sepulcros blanqueados y por dentro huesos de muertos, podridos están por dentro, cuelan el mosquito y se tragan el camello. Todo eso habían acumulado los del Sanedrín, los fariseos, los escribas, los saduceos, los ancianos del pueblo, aquellos respetuosos que se disfrazan de santidad, aquellos que defienden al hipócrita, al mentiroso, y sacan las uñas por el mentiroso. Ahí venían todos ellos a apoyar su sinvergüenzada, sin importar llevar a cabo su plan satánico para matar a Jesús. Se reunieron para matar a Jesús, para hacer un plan. Y dijeron: ¿cuánto me queréis dar?, dijo Judas. Y le ofrecieron 30 monedas de plata. Y con esas 30 monedas de plata salió Judas contento y saber si iba a tener un cargo
ahí en el Sanedrín. Y se fue Judas. Lo vendió. Vendió al maestro. Nadie, oiga, absolutamente nadie de ellos tuvo compasión ni misericordia y decir, él era bueno o él es bueno. Nadie lo detuvo, sino que todos, hasta el mismo pueblo, gritó, crucifíquele, cuando Poncio Pilato dijo, mire, un impío dijo, este hombre no hallo en él pecado. Un impío dijo eso. Un mundano dijo eso. Yo no encuentro maldad en este hombre, dijo. Y él quería soltarlo, pero como el pueblo, oiga, el pueblo gritaba, crucifíquenle. Ahí estaba el que había salido sanado de lepra. Ahí estaba sanado el cojo. Pero ellos mismos gritaban, crucifíquenle. Mátenlo. Tortúrenlo. Oiga, ese plan satánico. Terrible. Amén. Aleluya. Terrible. Amén. Y oiga, dice en el verso 7, dice, todos los que me ven me escarnecen. En el verso 7, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, libre de él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Ve cómo dice? Bueno, si él dice que es de Dios, que Dios lo libre, que Dios lo salve, pero ellos llevaron a cabo su plan. Eso es lo terrible. Vea, llevaron a cabo su plan, meneaban la cabeza, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Dice, se profetizaron en el Antiguo Testamento los mismos ademanes usados por los enemigos de Jesús. Se encomendó a Jehová. Este versículo detalla las palabras exactas que los enemigos del Señor le dirían cuando fueron testigos de la crucifixión. Terrible. Terrible. No importa. Él siguió, acuérdese, alabando y glorificando a Dios. Amén. Pero tú eres el que me sacó del vientre, dice Jesús. A pesar de que él dice, todos los que me ven, él está ahí hablando. Todos los que me ven me injurian, me ofenden, me critican, me señalan, me vituperan, dice Jesús. Desde la cruz del Calvario se los decía. Le decía al Señor, mira Señor, todos estos los que están hablando de mí, me están vituperando, me están diciendo que esto, menean la cabeza, mueven su quijada ahí. Wow, todavía muriendo Jesús y no tenían compasión. Todavía le gritaban cosas, insultos, y él estando crucificado. ¿Sabe por qué? Y aparte de eso, de que todos los milagros que hizo, nadie, ahí no se ve que alguien dijo, Señor, sálvenlo de ahí, sáquenlo. No, sino que aquí dice que todos le injuriaban. O sea que todo lo que Jesús hizo para ellos fue basura, nada. No les importó. No tuvieron misericordia de Jesús, sino que más bien, crucifíquenlo, mátenlo. ¿Por qué? Porque a mí me dijo que era un abad, porque a mí me dijo que era terco, porque a mí me dijo que era esto, que era lo otro. Mejor mátenlo. Oiga, qué terrible es la corrección ahora. Qué silencio. Amén, Le hubiera puesto aleluya. el silencio de los aguados, le hubiera puesto. Santo, aleluya. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Él todavía seguía alabando a Dios. ¿Ven? Él seguía teniendo su confianza en Dios. Amén, aleluya. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Oiga, a pesar de que vio todo lo que estaba pasando y en angustia, él decía, no importa lo que me haga, no importa lo que diga, no importa que esté aquí clavado en la cruz del Calvario, no importa, tú seguirás
no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Oiga, no pida ayuda al hombre, jamás, nunca. Por eso él dijo, Señor, no te alejes de mí, porque no hay quien me ayude. Si tú no me ayudas, que no me ayude nadie mejor. Eso es lo que hay que hacer. Pedir ayuda al Dios del cielo. Allá arriba está la ayuda. Allá arriba. Allá hay que ir directamente al trono de la gracia de Dios. Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos. ¿Qué más? ¿Qué más? Ayuda que Él. ¿Qué más ayuda que Dios? ¿Qué más ayuda que Dios? Mire, dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han rodeado. Aquí lo tenía el infierno rodeado, a pesar de la... Mire, ahí estaban todos los fariseos. Ahí estaban todos los saduceos, los ancianos del Sanedrín. Era la junta, los ancianos del Sanedrín, que eran 70. Estaban los sacerdotes, que eran los que comandaban el templo y que eran los que guiaban al pueblo del Señor, al pueblo judío. Ahí estaban porque ellos habían planificado matar a Jesús. Entonces ellos estaban en la escena de la cruz del Calvario. Ahí estaban, ahí estaba la multitud que siguió a Jesús. Ahí estaban en la cruz del Calvario, viendo cómo Él moría. Ahí estaban. Pero aparte de que estaba toda esa gente, el mismo diablo y el infierno tenían rodeado a Jesús, tenían rodeada la cruz del Calvario. Ahí estaban los toros de Basán, dice, mis perros me han rodeado. Eso está hablando de los demonios. Oiga, en el verso 12 dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado, abrieron sobre mí su boca. Como león rapaz y rugiente, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descontullaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Dese cuenta. O sea que todos los enemigos de Jesús lo rodeaban. Ahí estaban todos aquellos que querían ver muerto a Jesús. Ahí estaban todos. No hubo uno. No hubo uno. Ahí, en esa escena, en ese lugar, que dijera, momento, yo no estoy de acuerdo con la muerte de mi maestro. ¿Sabe por qué? Por miedo a que lo mataran a él. Así es. Amén. ¿Usted puede alabar a Dios? Amén, aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué nadie habló ahí? ¿Sabe por qué? ¿Y por qué todos huyeron? Los discípulos. Porque tenían miedo. Por eso Pedro lo negó. Así es. ¿Por qué Pedro lo negó? Porque tenía miedo. Él mismo dijo, mi vida pondré por ti. Amén. Y cuando Pedro dijo así, todos los discípulos se emocionaron. Dijo, yo también, maestro, cuenta conmigo. Yo voy a la cruz del Calvario contigo. No importa lo que nos pase. Yo también pondré mi vida por ti. Mentirosos. Mentira. A la hora de la hora se quedaron callados. Se quedaron mudos, como dice Isaías 56 y verso 10. Perros mudos. No pueden ladrar. ¿Sabe por qué? Por miedo a que los maten a ellos también. Así es. Por eso se quedan muchos callados, conociendo la verdad. Nadie dijo nada a favor de Jesús. Nadie. ¿Por qué? Porque será Miedo. por miedo. Y aparte otro por miedo y otro que son enemigos de la verdad. Enemigos de Dios. Enemigos del Evangelio. Enemigos de la sana doctrina. Enemigos de la palabra. Conociendo la verdad se quedan mudos, callados. Nadie dijo nada. Por miedo a ser muertos igual que Jesús. Nadie quiso decir nada. ¿Por qué? Porque solamente murió Jesús. ¿Por qué solamente murió Él si tenía muchos seguidores? ¿Sabe por qué? Porque a la hora de confrontar la verdad con la mentira, prefirieron callar y que solo mataran a Jesús. Poderoso Dios. Aquí quedaron bien con quién, con el hombre, pero quedaron
quedaron mal con Dios. Es que muchos quieren quedar bien con el hombre. Por eso usted ve que cuando los sacerdotes, los fariseos, les decían a la gente: si ustedes van detrás de él y si ustedes dicen que él es el Mesías, ustedes estarán expulsados de las sinagogas, del templo. Ya no los iban a permitir que entraran al templo, iban a ser expulsados. Por eso prefirieron también callar. Amén. Porque ahora muchos prefieren quedar bien con el hombre, pero mal con Dios. ¿Y de qué sirve quedar bien con el hombre si estás mal con Dios? Amén. ¿Verdad? ¿De qué te sirve? ¿Qué vas a ganar? ¿Qué vas a ganar? ¿Qué vas a ganar si estás mal con Dios? Es más, allá ni te conocen, porque conociendo la verdad no quisieron defender a Jesús. ¿Por qué? Más bien ven, patita, ¿para qué te quiero? Vámonos. ¿Qué significa eso? ¿Qué da a entender eso? Dice la Biblia que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Eso, imagínense ahora, que prefieren quedar bien con el hombre y mal con Dios. ¿Qué será de una persecución? O sea, aquí había una persecución. Ahí había una persecución. Todo aquel que era seguidor de Cristo se quedó mudo en esa escena de la cruz del Calvario. Todo aquel que era seguidor de Cristo, aquellos que eran discípulos, se quedaron mudos. Amén, aleluya. Mudos. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo cegó el diablo, porque dice que el diablo, el Dios de este siglo, le cegó el entendimiento para que la luz del evangelio no le resplandezca, aunque predique, pero está ciego. Aunque hable lengua, está ciego. Están ciegos. Por eso ve, ¿cómo es que dice? Lo rodearon todos de Basán. Ahí estaban todo el pueblo enemigo de Dios. Ahí estaban los ancianos, los sacerdotes, los discípulos. Ahí estaban, claro, discípulos del diablo estaban ahí. Estaban los fariseos, los saduceos. Todos los enemigos de Jesús ahí estaban en esa escena. Ahí estaban todos aquellos que no querían nada, no querían saber nada de la palabra que Dios les había dado. Ahí estaban. A pesar de eso, no solo bastaba con eso, lo habían rodeado toros de Basán. Lo habían rodeado los perros, tenían rodeada la cruz del Calvario. Ahí dice Jesús: me han rodeado los toros, me han rodeado los perros, me han rodeado los leoncillos. Todo el infierno estaba siendo rodeado por la cruz del Calvario y todos gritaban: tenemos victoria, hay victoria, porque Jesús está muriendo. Se acabó Jesús, que se muera Jesús. Aquí hay victoria, porque ahora sí voy a hacer lo que quiero, decía. Porque una vez muerto Jesús, dijeron: aquí seguiremos haciendo lo que nosotros queramos. Muerto Jesús, seguiremos enseñando lo que nosotros queremos. Decían los del Sanedrín, decían los del templo, los sacerdotes, porque Jesús les era estorbo. Santo. Jesús les era estorbo, porque les decía la verdad. Amén. Y el infierno y el diablo tenía todo el infierno rodeado a la cruz del Calvario. Lo matamos, qué bueno, ya poquito le queda para que muera. Ahí lo tenemos crucificado. Ellos miraban la agonía de Jesús, nadie se compadecía de él, y el infierno celebrando, los del Sanedrín celebrando, aquellos, los sacerdotes celebrando, porque Jesús estaba cayendo muerto. Estaban celebrando porque Jesús estaba muriendo. Qué terrible. Amén, gloria a Dios. Qué terrible. Cómo celebran que Jesús muera. Celebrando estaban. Y aquí dice: aleluya, porque dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Le habían rodeado los malignos. Cuando habla de toros, esos son demonios. Cuando habla de perros, igual, sea humano, sea demonios, lo tenían rodeado. Dice: me cercaron. Lea el verso 16. Dice que los perros rodearon la cruz del Calvario
Y no solo eso, los toros, está hablando del infierno total. Hasta el diablo estaba ahí. Ahí tenía todo el infierno. ¿Por qué usted cree que hubo una oscuridad? Tembló la tierra cuando Jesús murió. Y quedó en oscuridad por 3, 4 horas. O no sé, 3, 4 horas, 6 horas. Quedó en oscuro totalmente la tierra. Hubo como un eclipse. Lea, usted ¿por qué no lee la Biblia? Dice que cuando Jesús expira, ya cuando después de que a él lo rodean, y él nos aclara aquí, todas las fuerzas malignas lo rodearon. O sea, esa era una celebración. O sea, se juntaron todos los malignos, tanto humanos como espiritualmente, el infierno, el diablo, los demonios, los malos espíritus, y todos los enemigos de Jesús lo rodeaban. Ahí estaba solamente Jesús y rodeado de todo el infierno y todos aquellos que aborrecían a Jesús. Estaban ahí reunidos, viendo cómo moría Jesús. ¡Qué terrible! Y dice: mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espalda mi alma, de la espada, oiga, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Oiga, cuando dice líbrame del poder del perro, ¿por qué habla de perros aquí? No sé si son perros estos pastor alemán, pitbull, o son perros demonios espiritual, porque dice líbrame del poder del perro mi vida. Está hablando de los demonios. Amén. De esas potestades, ¿verdad?, infernales del diablo. Sálvame de la boca del león. Oiga, todos esos son demonios. Y líbrame de los cuernos de los búfalos. ¿Ve? Simbolizando los animales como demonios. Anunciaré, pero de último dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso le puse como tema un grito de angustia y un canto de alabanza. Porque a pesar de que todos los enemigos de Jesús lo rodearon, tanto el infierno como el diablo, los demonios, las potestades, los espíritus inmundos, los malignos, los del Sanedrín, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, todos aquellos que aborrecían la palabra que Jesús daba y enseñaba, aborrecedores del bien, aborrecedores del evangelio, todos aquellos que odiaban a Jesús, que estaban ahí reunidos con el mismo diablo y todo el infierno, Jesús seguía alabando el nombre de Jehová. Decía: yo anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, pronunciaré tu nombre. Aleluya. Por eso tenemos que ser conscientes de que el infierno nos lleva hambre. El infierno nos lleva hambre. El diablo nos lleva hambre. Que el Señor lo reprenda. Amén. Por eso la Biblia dice que ahí en la cruz del Calvario quedó anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz del Calvario, y despojando a los principados y a las potestades. Aleluya. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Jesús venció la muerte. Amén. Jesús venció el infierno. Amén. Jesús venció al diablo. Jesús los venció, aunque ellos creían que matándolo iban a vencer, porque ahora pareciera que hacen culto al Dios del cielo cuando matan a uno que dice la verdad. Parece que le están sirviendo, le están haciendo culto al Dios del cielo cuando matan a un hermano por decirle la verdad. En la cruz del Calvario Jesús los venció, clavando el acta de los decretos en medio, ahí en la cruz la clavó. Aleluya. Y ahí mismo los venció. Aleluya. Por eso que huyen los demonios. Aleluya. Cuando se alaba a Dios. Huyen los demonios cuando se alaba a Dios.
un canto de victoria, porque la muerte de Jesús en la cruz del Calvario no fue una derrota, como muchos piensan, que quitándolo de en medio iban a celebrar y a tener victoria por quitar de en medio a Jesús. No, esa fue la mayor victoria en todo el universo para nosotros los cristianos. Por eso huyen los demonios cuando canta el pueblo. Huyen los demonios cuando canta el pueblo. Huyen los demonios porque no soportan la alabanza al Rey. Huyen los demonios cuando canta el pueblo. Huyen los demonios cuando canta el pueblo. Huyen los demonios porque no soportan la alabanza al Rey. Huyen los demonios cuando canta el pueblo. Huyen los demonios cuando canta el pueblo. Huyen los demonios porque no soportan la alabanza al Rey. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya. Resucitó, resucitó, aleluya. Verte con poder, venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, aleluya. Venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, aleluya. Huyen los demonios cuando canta el pueblo. Huyen los demonios cuando canta el pueblo. Huyen los demonios porque no soportan la alabanza al Rey. Huyen los demonios cuando canta el pueblo. Huyen los demonios cuando canta el pueblo. Huyen los demonios porque no soportan la alabanza al Rey. Resucitó, 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 aleluya. Resucitó, resucitó, aleluya. Venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, aleluya. Venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Padre Dios que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra. Llegamos a nuestra hermana Génesis que nos despide. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Vamos a orar para ser despedidos. Gracias, Señor Jesús, maravilloso Dios, Señor. Que seas tú siempre con nosotros, Señor Jesús.